Damos gracias a cada uno de ustedes una vez más. Gracias a Dios por la oportunidad que estamos en este lugar. Bien, vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en tres porciones diferentes de la palabra de Dios, de la cual nos habla Dios en su palabra de lo mismo en estos tres versículos. Y mire, déjeme decirle algo antes de leer estas porciones. Se las voy a dar para que las vaya buscando. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. También abra sus Biblias en Filipenses 4:17, y de ahí en la siguiente página se encuentra la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Una vez más se los voy a repetir: Juan 15:16, Filipenses 4:17 y la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Déjenme le digo algo, mis hermanos. Es importante, es muy importante que nosotros entendamos que la vida cristiana es una vida de servicio, es una vida de servir. Hay quienes han entendido o prefieren, mejor dicho, entenderlo de esta manera: la salvación es gratuito y yo no tengo que hacer ya absolutamente nada. Soy salvo y el Señor en su palabra me dice que no tengo nada, no tengo que hacer obras para lo cual tengo que estarme esforzando en mi vida espiritual. Y eso es una mentira del enemigo. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Si bien es cierto que la salvación es gratis, que la salvación de nuestras almas es gratuita, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan y el apóstol Pablo en estas otras dos citas que vamos a leer lo enseñó. Pero también la Biblia en general nos enseña algo completamente diferente. El Señor quiere que nosotros llevemos fruto en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a llevar fruto si no es por medio del servicio? ¿Cómo vamos a tener fruto en nuestras vidas espirituales, nuestra vida cristiana, si no es a través de nuestro servicio a Dios? ¿Y cómo servimos a Dios si no es a través del servicio a nuestros prójimos? Vamos a leer entonces estas citas que les di. San Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En este versículo el Señor está hablando claramente. Dice el Señor: yo soy el que los he elegido a ustedes, y los he elegido para que vayáis y llevéis fruto. Está hablando de trabajo, está hablando de servicio. Entonces el Señor nos demanda que nosotros tengamos también trabajo en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo en su carta a Filipenses capítulo 4 versículo 17, de la misma manera el apóstol habla acerca de este tema y dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice el apóstol Pablo: busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice la palabra de Dios de la misma manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar en esta tarde. Padre celestial, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque en esta hora, Señor, tú nos quieres hablar acerca del servicio en la vida del cristiano. Somos llamados, Señor, a servirte. Somos llamados, Señor, a dar ese servicio por amor a todo lo que tú ya has hecho por nosotros y en nosotros. Gracias te damos porque el mejor y mayor ejemplo de servicio que tenemos
lo encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el máximo ejemplo, Señor, para nosotros. Por eso nos llamamos cristianos, porque queremos seguir tus pisadas, queremos seguir ese ejemplo, Señor, que tú has marcado, de la cual, Señor, cada uno de nosotros debemos perseverar, Señor, en caminar por este camino que tú has trazado. Te doy gracias, mi Dios, te doy toda la gloria. Bendice, Señor, a cada oyente en esta tarde, que tu palabra, Señor, pueda surtir ese efecto maravilloso y poderoso, Señor, y que sea de bendición para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en nuestra sociedad, en el mundo en donde nosotros vivimos, el ser humano está enseñado no a servir, sino para ser servido. El hombre tiene hambre de ser servido. El hombre, el ser humano, tiene una hambre en su corazón de recibir antes que él dar. Entonces vivimos en un mundo donde estamos más acostumbrados a que se nos sirva, a servir. Y esta es la enseñanza que nosotros aprendemos cada día de la sociedad. Usted ve a la gente y siempre anda buscando que se le sirva, siempre anda buscando que se le ofrezca o que se le otorgue un buen servicio. ¿Y cuántas veces, dígame usted, cuántas veces no se ha sentido usted molesto por un mal servicio que le han dado? ¿Cuántas veces dice usted, yo pagué por esto para que me hicieran un buen servicio y mira lo que me hicieron? Entonces, realmente en nosotros hay algo muy natural, que queremos ser servidos antes que servir. Para el mundo, el ser servido es más importante, porque se nos ha enseñado que el que manda paga, y que por esto es más importante ser servido que servir. El que sirve, la persona que da un servicio, la persona que presta un servicio, es considerado siempre como de menor categoría, es relegado, es pisoteado, es menospreciado, y a veces sin ser digno siquiera de recibir un gracias. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados o vivimos en una sociedad que eso es lo que nos ha enseñado. Ahora la palabra de Dios es algo contrario. La palabra de Dios se opone a esta manera de pensar o a esta filosofía de que es mejor o es más importante al que se le sirve que el que es servido. La palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir, es mejor servir que ser servido. Y con esto el Señor estaba expresando que el dar, mis hermanos, es justamente servir, mientras que recibir implica ser servido. Y no es malo recibir, pero dice la palabra de Dios que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué? Porque el que recibe espera solamente a que le den, espera siempre la ayuda de los demás, espera siempre la bendición de Dios, espera siempre, está esperando siempre recibir, solamente abriendo sus manos para recibir todo lo que desee, todo lo que necesita. Y estamos hablando de no es malo abrir nuestras manos y esperar de Dios, pero como hijos de Dios somos enseñados a través de su palabra que nosotros debemos de servir. El que da es alguien que va y lleva, es ir y llevar algo para cubrir la necesidad de otra persona, es llevar algo que esa persona necesita. Y por lo tanto la palabra de Dios nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Ahora el cristiano, de acuerdo a la palabra de Dios, el cristiano recibe bendiciones con varias razones, y dos de ellas es de que Dios quiere bendecir la vida de ese cristiano. Dios quiere bendecir nuestras vidas cuando nos da, cuando nos bendice. Pero también otra razón por la cual nosotros recibimos bendición es que con esa bendición que nosotros recibimos, poder también bendecir la vida de otras personas. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir, llevar bendición a la vida de otra persona. El Señor dice en su palabra
que nosotros como cristianos tenemos bendición, que somos bendición, que nosotros somos los que prestaremos y no los que piden prestado, dice la palabra de Dios. Habla de una bendición y que esa bendición llega también para compartir esa bendición. El dar trae una recompensa maravillosa a nosotros. El que da siempre está recibiendo recompensas de parte de Dios. Dice la palabra en Proverbios 11, 24 y 25. Dice la palabra de Dios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. A veces retenemos las bendiciones de Dios solamente para nosotros, porque pensamos que no alcanza para bendecir a otros. A veces retenemos lo que el Señor nos da porque lo vemos, vemos la necesidad en la familia y decimos: no, si lo comparto me voy a quedar sin nada a lo mejor. Pero la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios es verdad, y su palabra dice: el que saciare, él también será saciado. El que saciare el hambre, la necesidad de su prójimo, que está viendo que está en necesidad, dice la palabra de Dios que él también será saciado. Ahora en la palabra de Dios encontramos 7 enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca del servicio, acerca de dar. Y entendemos, mis hermanos, que Jesús nos da ejemplo y le da el verdadero valor al servicio. Jesús le da un verdadero valor a lo que usted hace. A lo mejor nadie se lo valora, a lo mejor nadie se lo agradece, pero hay alguien que sí le da ese valor, y ese alguien es el Señor Jesucristo. Cristo enaltece esta labor, y más cuando lo hacemos para Él y para nuestros semejantes. Veamos el ejemplo que nos dio Jesús en varias porciones de su palabra. En Filipenses 2, 6 al 8. Estamos hablando en esta tarde acerca del servicio, un tema que le he puesto por título, hasta esta hora lo digo: Jesús y el servicio. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús y el servicio? Porque en Él encontramos el mejor ejemplo de lo que implica un servicio. Y dice la palabra de Dios entonces en Filipenses 2, 6 al 8: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué manera de servir, qué manera de ofrecer un servicio al hombre. Dice la palabra que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Un siervo es esa persona que solamente está sirviendo. Un siervo es alguien que nunca logra ser servido, porque su trabajo solamente es servir. Y la palabra de Dios nos enseña que esa forma fue la que tomó nuestro Señor Jesucristo: forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No es que lo humillaron, no es que alguien lo subajó, sino que Él mismo, en ese deseo de servir y en obediencia a su Padre, se humilló Él mismo en la condición de hombre, en la condición de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa realmente es un deseo de servir, entregarlo todo, entregar incluso la vida misma, como lo hizo nuestro Señor. Tomó la naturaleza de siervo, una enseñanza que encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La segunda enseñanza es que Él mismo se llamó siervo, y esto dijo Jesús en Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. No, dice el Señor: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y así fue.
el Señor cumplió esas palabras. No solamente dijo palabras al aire, sino que con sus hechos, con su servicio, Él demostró realmente que esas palabras eran verdaderas. Otra enseñanza que encontramos de nuestro Señor es de que Él en todo tiempo se comportó como un siervo. Lucas 22, 24 y versículo 27, la parte B dice: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Versículo 27b dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quién es el que es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa y es servido, o la persona que está sirviendo en ese momento? Dice el Señor, seguramente que es el que se sienta a la mesa. Oh, nos encanta ser servidos. Nos encanta sentarnos a la mesa y esperar a que nos sirvan. Y dice el Señor: no, yo he venido a servir, mas yo, dice, estoy entre vosotros como el que sirve y no me siento para ser servido. Es una enseñanza que encontramos acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otra enseñanza que encontramos en Él es de que Él demostró humildad al hacer siempre la labor de siervo. Esto es importante en la vida de toda persona que presta un servicio. Esto es importante en la vida de todo cristiano que es llamado a servir. Siempre debe de mantener en su corazón la humildad. Y el acto conmovedor, mis hermanos, de lavar los pies ocurrió la última noche de la vida terrenal de Jesús aquí en la tierra. Juan capítulo 13, versículos 4 y 5 dice la palabra: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Solamente piense en esa escena maravillosa. Piense en esa escena de humildad en la vida del Señor, tomando los pies de sus discípulos, de hombres rudos, pies cansados, pies llenos de callos por las distancias que caminaban. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que con humildad se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la amarró en la cintura, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Uno por uno empezó a lavarlos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El manto significa autoridad, y Jesús se despojó de él, haciéndose el más humilde de todos los siervos, lavándole los pies a sus discípulos. Los discípulos siempre lo reconocieron como su Señor. Solamente Judas fue el único que lo reconoció siempre como maestro, nunca como Señor. Pero de ahí los otros discípulos siempre lo reconocieron como su Señor. Pedro, el apóstol, reconoció y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esos hombres fueron servidos por su Señor. Esos hombres recibieron un servicio de humildad de parte de aquel hombre que ellos consideraban su Señor. Otro ejemplo es que nos dio el Señor de cómo servir. Es que debemos de servir siempre como Él lo hizo, con el ejemplo, con humildad, con sencillez, con alegría de corazón. El sentirse más grande o desear recibir más honra que otros creyentes es completamente contrario al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, siempre fue un espíritu de servir. Siempre tomó, como dice la palabra, forma de siervo. Él se humilló para otorgarnos un servicio. Marcos capítulo 10, 43 y 44, Jesús nos dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. A veces camuflajeamos nuestro servicio.
Decimos servir al Señor, pero queremos tener preeminencia en todo lo que se está haciendo. Yo sí le doy mi servicio a Dios, pero quiero ser el que manda aquí, quiero ser el que ordena, quiero ser el que administra, quiero ser el que lleve la batuta de todo este servicio. Y si nos pone en el lugar hasta atrás, es algo que no nos agrada. Y Jesús nos da ejemplo entonces, donde nos dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Bendito evangelio del Señor, lo que nos dice cómo nosotros tenemos que ser servidos. Lo contrario completamente a la naturaleza del hombre. El hombre está deseoso de ser servido. El hombre está deseoso de ser reconocido. Y la palabra de Dios dice: no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande será siervo de todos. Otra enseñanza que Jesús nos ofrece es que Jesús fue humilde siempre hasta el momento de su muerte. Hasta el momento de su muerte Jesús demostró esa humildad en su servicio. Y esto lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7. 500, 600 años antes de que Jesús subiera a esa cruz, el profeta Isaías ya había profetizado cómo sería el corazón de ese hombre subiendo a la cruz. Y dice la palabra de Dios de esta manera: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque había un espíritu de humildad en su corazón. El servicio requiere forzosamente humildad. No puede haber un servicio agradable a Dios si no hay un corazón humilde. Otro ejemplo es que en su obediencia, en su servicio de obediencia, en su humildad, fue exaltado como siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, nos dice la palabra de Dios: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Una vez más encontramos que Dios en sus palabras no miente. Dios lo que dice no miente. Dice, Jesús enseñó y dijo: alguien quiere hacerse grande entre vosotros, tiene que ser el servidor de todos los demás. Para que pueda alcanzar la grandeza que desea, primero tiene que humillarse. Y Jesús enseñó con su ejemplo que Él fue obediente, Él fue humilde en su servicio hasta el momento en que Él murió y fue sepultado. Entonces recibió de parte de su Padre esa exaltación, por lo cual dice la palabra, también lo exaltó hasta lo sumo. Implica que lo puso en el lugar más alto que puede haber por su obediencia y por su humildad. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravillosa exaltación el Padre le da a su Hijo. Pero eso pasó, o eso sucedió después de que Él se entregó en un completo servicio. En un completo servicio. Somos cristianos. Como cristianos seguimos ejemplo de aquel que vivió una vida intachable, una vida, mis hermanos, de obediencia, una vida humilde. Jesús fue obediente y el Padre, dice la palabra, lo exaltó y lo hizo Señor de todo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos aquellos que dicen que no creen en Dios, todos aquellos que dicen que Jesús es solo un hombre que murió y que no va más allá, en algún momento la escritura se va a cumplir, en donde toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
En la palabra de Dios también encontramos a hombres y mujeres que sirvieron al Señor. Cuando tenemos un buen ejemplo por delante, siempre se va a imitar ese buen ejemplo. Y el malo también se imita, ¿por qué no? Somos más dados a imitar lo malo, el mal ejemplo que nos dan. Pero cuando hay alguien que está haciendo lo bueno, siempre habrá personas que imiten lo bueno de que está haciendo esa persona que está dando enseñanza. Y dice la palabra que mientras Jesús estuvo en la tierra, hubo hombres y mujeres que después de ser sanados por la gratitud en su corazón, ellos lo acompañaron, le sirvieron y lo sostuvieron en el ministerio del Señor con sus propios bienes. Un solo versículo les puedo dar en este momento donde dice que había muchas mujeres que sirvieron a Jesús. Y nos dice la palabra, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, y otras muchas que le servían de sus bienes. Un espíritu de servicio se había apoderado de ellas, porque seguían a alguien que les enseñaba a servir. Eran mujeres que habían recibido la bendición de Jesús al ser sanados, al ser liberadas, y eran mujeres agradecidas con Jesús de diferentes estatus sociales. Encontramos a una mujer que dice que era intendente de Herodes. Era una mujer que se dedicaba a la limpieza de la casa, pero ella había aprendido, mis hermanos, de Jesús ese espíritu de servicio, ese espíritu de humildad, y servía a Jesús con sus bienes. Y yo me imagino que cuanto más servía a su amo, a su señor Herodes, recibía un buen servicio de ella, porque tenía ese espíritu de servicio. ¿Cómo debemos nosotros de servir a Jesús y a nuestros semejantes? El Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado ejemplo de cómo debemos nosotros de servir. Siempre tenemos que dar ese servicio como Él nos enseñó, como Él demostró que se debe de hacer. La palabra de Dios, o el apóstol Pablo en su palabra nos dice: todo lo que hagamos hay que hacerlo siempre como para el Señor. Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Mateo 24, 45 al 47 nos habla que el Señor, nuestro Dios, está buscando siervos fieles y prudentes. Siervos fieles y prudentes, hombres que estén consagrados al servicio del Señor, que sean fieles y que sean prudentes. Esas dos cualidades siempre también tienen que estar en la vida de todo servidor, que sean fieles y sean prudentes en su servicio al Señor. Y Mateo 24, 45 al 47 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Hay una recompensa en un buen servicio. Hay un premio en el buen servicio. Dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá cuando su Señor venga y lo halle haciendo así. Somos siervos, mis hermanos, del Señor, y como siervos tenemos que ser siervos fieles, tenemos que ser siervos prudentes, tenemos que servir a Dios, y que cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos halle trabajando siempre para Él. Tenemos que trabajar siempre con humildad, de la misma manera que nuestro Señor hizo. Hechos 20:19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Cómo servía el apóstol Pablo? Dice: con toda humildad y con muchas lágrimas. Hay lágrimas en el servir. Siempre, mis hermanos, hay dolor en el servicio, pero la recompensa que viene en el servir nunca es comparado con los sufrimientos
que siempre va a haber también, siendo constantes y diligentes en todo lo que estamos haciendo. Constantes y diligentes. Romanos 12:11 dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. En todo nuestro servicio requiere diligencia. En todo lo que nosotros hacemos requiere diligencia. En todo lo que nosotros damos al Señor requiere diligencia. Y dice: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestro trabajo como cristianos es siempre ofrecer un servicio a Dios a través de aquellas personas a quienes vemos. El servir a los demás es siempre servir a nuestro Señor. ¿Cómo podemos nosotros presentar un servicio a Dios si no es a las personas que vemos? No podemos presentarnos delante del Señor en los cielos y decir: ¿en qué te puedo servir? Es aquí donde el Señor nos ha puesto y es aquí donde nosotros tenemos que dar siempre ese servicio de calidad que Él nos dice. Hebreos capítulo 6 versículo 10 nos dice la palabra de Dios que Él no se olvida de lo que nosotros hacemos. Y dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El servicio que usted ofrece a la iglesia, el servicio que usted ofrece a los demás, directamente Dios lo recibe como un servicio que se le está dando directamente a Él. Siempre ofrecer un servicio a los demás es servir a Jesús mismo. En el tiempo, mis hermanos, en el cual el Señor rendirá cuentas, dice la palabra de Dios en Mateo 25, 35 al 40, que el Señor va a reclamar una falta de servicio hacia aquellos que lo necesitaron. Y Él se habla en primera persona, pero entendamos lo que la palabra de Dios nos dice en estos versículos: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Quizás esta es la revelación más grande que Jesús nos da en cuanto a nuestro servicio a los demás, que el servirle a nuestros semejantes, le estamos sirviendo directamente a Él. El servicio que usted da a su semejante, a su prójimo, a su hermano, a su vecino, es un servicio que directamente es recibido de parte de nuestro Dios, como que si el servicio fuera exactamente para Él. Y decía yo que siempre también habrá reproches para aquellos que no sirven de esta manera. Mateo 25, de los versículos siguientes, versículos 44 al 46, también hay un grupo de personas que se dijeron ser cristianos, pero ellos no ofrecieron su vida para servir a los demás. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Sirvamos a Dios siempre con alegría en nuestros corazones hasta que Cristo venga. Tenemos que cambiar de mentalidad y entender que somos llamados a servir. Tenemos que trabajar siempre y servir hasta que Jesús venga.
El Señor nos dice en Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrán a servirle. Y vendrán a servirles. Qué maravilloso lo que el Señor nos da como promesa cuando tenemos un espíritu de servicio, un espíritu de trabajo. Estamos hablando que nuestra vida cristiana es una vida de servicio, es una vida de dar, es una vida de trabajar. Y el Señor Jesucristo, una vez más en Juan 15:16, Él da lo que es importante para la vida de todo cristiano. Dice el Señor: ustedes no me eligieron a mí, no me elegisteis a vosotros, no me elegisteis vosotros a mí, dice, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Esa es la esencia de todos los que somos llamados, llevar fruto. Y el apóstol Pablo, de la misma manera, en los 2 versículos siguientes que leímos, no es que busque dádivas, dice el apóstol, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una vida de servicio. Jesús nos enseña el servir, cómo hacerlo, porque Él es el mejor ejemplo que tenemos en todo lo que nosotros debemos de vivir como cristianos. Jesús y el servicio, mis hermanos, es algo en la cual nosotros tenemos mucho de donde aprender, con ejemplos, no solamente con palabras. Él dijo que venía a servir y lo hizo. Él dijo que venía a dar su vida en rescate por muchos y fue a una cruz, subió a una cruz y entregó su vida tal como lo había predicado. El servicio implica dar todo cuanto tenemos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Les he dejado el ejemplo, dice el Señor. Les he dejado el ejemplo, y este ejemplo que yo les he dado, hagan las cosas así como yo lo he hecho. Un día estaremos parados delante del tribunal de Cristo, en donde escucharemos estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué palabras más maravillosas para aquella persona que dedicó su vida a servir al Señor. La palabra de Dios nos habla de obtener recompensas gloriosas, recompensas maravillosas. Y la recompensa que el Señor ofrece es, dice Mateo 25:34, con esto cierro: entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Una vida de servicio. El servicio a la manera de Dios lo tenemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha elegido a nosotros. Dice su palabra que no nosotros lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros para que nosotros llevemos fruto. El apóstol Pablo dice: no es que busque dádivas, busco fruto de ustedes. El Señor siempre está buscando fruto de nosotros. El Señor siempre está deseando encontrar frutos en nosotros. El Señor en una ocasión pasa por debajo de una higuera y dice que empieza a buscar frutos. El Señor siempre está deseando
que nosotros tengamos un buen servicio. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de servir, cómo el Señor enseñó a servir, y de esa manera nosotros también tenemos que servir. Y el servicio es a Dios cuando la damos a los demás. Tenemos que servir, mis hermanos, a todos aquellos, porque el Señor trae buena promesa, buena recompensa para todos aquellos que tienen un espíritu de servicio. No nos cansemos, dice la palabra de Dios, de hacer el bien. No nos cansemos de servir, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esta promesa es realmente una promesa para cada servidor, para cada persona que tiene un espíritu de servicio y que sirve a la manera de nuestro Dios. Voy a pedir que cierren sus ojos. Vamos a terminar en esta tarde la palabra de Dios con este tema que lleva por título Jesús y el servicio. Jesús y el servicio. Tenemos que adaptarnos, tenemos que moldearnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña algo totalmente diferente a lo que somos enseñados en este mundo. Toda persona, todo ser humano tiene hambre de ser servido. Todos estamos buscando un lugar en donde se nos pueda servir. El Señor del cielo, de la tierra, el creador de todos, cuando tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, dice la palabra de Dios que buscó una toalla, buscó un lebrillo con agua y lavó los pies de sus discípulos. Qué mayor ejemplo de servicio. Somos llamados a servir y no a ser servidos. La función del cristiano es servir siempre en lo que puede. Siempre está dispuesto a ofrecer servicio a Dios, a nuestros semejantes o a través de nuestros semejantes. Voy a pedirles, mis hermanos, que se pongan de pie, por favor. Vamos a terminar con este tiempo y vamos a rogarle al Señor en esta tarde que cada uno de nosotros tengamos un corazón de servicio, un corazón de servicio. En mi oración por la tarde en este lugar le rogaba al Señor que esta iglesia sea una iglesia que tenga un corazón de servicio, que sea una iglesia impulsado por ese espíritu de humildad, por ese espíritu de servicio, siempre deseando honrar el nombre de quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El ejemplo Él nos dejó, ejemplo lo recibimos de Él, cómo debemos de servir, y que cada uno de nosotros realmente tengamos un espíritu de servicio, un espíritu de humildad, un espíritu de trabajo, para que esos frutos abunden en nuestras cuentas y que cuando Dios pase por nosotros encuentre buenos frutos también. Vamos a levantar nuestras manos en esta hora y vamos a rogarle al Señor que cada uno tengamos ese espíritu de servicio. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos el mayor ejemplo de servicio. Encontramos, Señor, cómo nosotros debemos de servir. Te doy gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos recuerdas a qué hemos sido llamados. Somos llamados en tu gracia y en tu misericordia a servirte, Señor, a través de nuestro servicio hacia los demás. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos en este lugar, quienes desinteresadamente ofrecen su servicio a ti, Señor. De alguna o de otra manera, ellos tienen un corazón de servicio. Gracias, Señor amado, porque ese espíritu es el espíritu que tú quieres. Pero realmente, Señor, te ruego por esta tu iglesia, Señor, que generalmente, Señor, tengamos un espíritu de servicio, todos, Señor, como iglesia que somos.
que estemos siempre dispuestos a servir y no a ser servidos, que estemos dispuestos, Señor, a servirte en humildad y no con arrogancia, Señor, que no con quejas, no quejándonos, Señor amado, de lo que tenemos que hacer. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya esta verdad en nuestros corazones. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres el que nos has llamado, que tú eres, Señor, el que nos has elegido, y nos has elegido, Señor, con propósito de servicio para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese alimento espiritual en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivirlo. Ayúdanos, Señor, a practicarlo. Ayúdanos, Padre Celestial, a actuar conforme y de acuerdo, Señor, a lo que tú nos has hablado. Te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, solamente a ti, porque solo tú te lo mereces, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Bien, mis hermanos, vamos a terminar este tiempo entonando una alabanza. Vamos a glorificar, vamos a honrar el nombre de nuestro Dios, y de esta manera